Buenas, os pregunté en el vídeo del otro día en el que os agradecía por los 10.000 suscriptores. Si no lo habéis visto os lo dejo ahí y os lo vuelvo a agradecer aquí. Muchísimas gracias por los 10.000 suscriptores. Os preguntaba eso, ¿qué queríais que hiciera para el vídeo de hoy? Y una de las cosas que más me pedís de siempre, no solo en ese vídeo sino en general, es hacer más vídeos de coches históricos. Así que estuve pensando en cuál hacer y se me vino a la cabeza un coche que, si bien es quizá no lo más normal del mundo verle como el primero en la lista de todos los diseñadores, sí que está en la lista de todos los diseñadores. Así que hoy vamos a hablar sobre el Citroën DS. Para ponernos un poco en contexto, venimos de este coche, del Traction Avant, que es verdad que este coche es de los años 30, entonces la estética pues es más eso, de un coche de años 30. Pero el DS, cuando sale en el 55, es un coche que no tiene mucho que ver con los coches de la época, porque los coches de la época, por lo general, tenían mucho protagonismo en la parrilla delantera y de ahí iban hacia la trasera del coche de una forma más o menos elegante, pero le daban bastante importancia, tenían un cuerpo que se parecía mucho a los coches clásicos americanos. ¿Y qué hizo Citroën? Pues Citroën sacó esto que, antes de que me digáis nada, sí, no es el DS técnicamente, ¿vale? Que DS es un juego de palabras, por así decirlo, en francés, porque se lee DS, que es parecido a diosa en francés, y sí, esto es un ID, que también es un juego de palabras porque es idea en francés. Pero bueno, que la cuestión es eso, el ID es una versión un poquito tecnológicamente rebajada del DS, pero estéticamente me vale para lo que venimos aquí a comentar. Porque esto es como salió el coche más o menos al mercado en el 55, tiene la seña de identidad más clara, que son estos faros saltones, y que, aparte del apodo de tiburón que tiene este coche, también le valió en algunos sitios el apodo de sapo, pues porque eran así bastante saltones. Me gustan bastante más los del restyling, pero eso lo veremos más adelante. La cuestión es que he escogido esta foto porque se ve genial todo el lateral, todo el trabajo tan elegante que tiene este coche, porque como digo, en esta época lo tradicional era meter aquí en la delantera una parrilla grandecita, sí, los faros aquí, pero tirar desde aquí hacia una trasera de una forma, ya os digo, un poco más o menos elegante. Y en este caso, pues Citroën decidió romper un poco con eso y hacer una delantera también muy afilada, que es para mí lo que le da el nombre ese de tiburón y que en general pues veo bastante acertado para este coche. La cuestión es que se ve un trabajo genial en todas las superficies de este coche, porque es que desde los faros delanteros, esta superficie que viene por aquí y se funde suavemente con todo el lateral del coche, no hay, si os dais cuenta, ninguna línea de estilo que recargue. También es verdad que en esta época no se utilizaban tanto, pero sí que vemos una línea de estilo que recorre toda la parte baja del coche y que se une con el frontal. Entonces toda esta parte de aquí abajo sí que está unida y le da ese toque estético que sinceramente a mí me parece que queda muy limpio y muy elegante. Además, si os dais cuenta, los bajos del coche van cortados, porque cortan directamente aquí y dan ese girito ahí, que la verdad es que queda bastante bien, para enlazarlo también con el frontal, porque ya sabéis que los frontales por lo general antes no bajaban tanto hasta el suelo, no se metían aquí spoilers, no se metían nada. Entonces de esta forma quedaba bastante enlazado. Y es verdad que luego el coche realmente bajaba bastante más de esto, pero visualmente quedaba por ahí y esto quedaba muy elegante, porque además también aprovechaban para tapar la parte de las ruedas. La parte de las ruedas traseras. Entonces, en general, queda todo esto muy elegante, muy limpio, y también queda muy bien aquí rematado con una trasera que cae y que, como os digo siempre, esto da bastante elegancia. Lo mismo también se ve en el techo, también, que tiene una caída bastante acusada, pero bueno, por las proporciones que tenían antes los coches, pues esto no es como un coupé de los de ahora que te quita todo el espacio atrás. Esto nos dejaba aún así una habitabilidad bastante decente. Y como os digo, realmente uno de los puntos que menos me gustan de este coche son estos faros que quizá le valieron eso, el apodo un poco de rana. Para mí, los faros que realmente me gustan son los del restyling que hizo Robert Opron, que realmente es uno de los diseñadores que más se ven en coches franceses y en Citroën en especial. Entonces, estos faros para mí son los que realmente me encajan con el coche. Me parece que queda mucho más chulo, mucho mejor, y por eso he empezado por el lateral, para enseñaros cómo empezó siendo el coche, para luego pasar aquí a la delantera. Que ya os digo, son unos faros que me parece que encaja todo mucho mejor, tiene todo mucha más coherencia aquí. Me parece que encaja mejor con toda la limpieza que tiene ese
ese lateral del coche me parece que queda todo muchísimo más integrado aquí y mucho más de coche moderno, porque al final este coche se ve bastante más moderno de esta forma. Además, esta boca me gusta mucho cómo se integra con el cromado del paragolpes, que normalmente el paragolpes cromado se solía dejar ahí totalmente desintegrado, pero con la parrilla aquí le hicieron una especie de gracia y la línea central se continuaba aquí. Entonces, en general, todo esto queda muy cohesionado, queda muy limpio y sinceramente me parece que es un trabajo de 10, un trabajo excelente. También hay que decir que esta versión, la Palace, que es una versión un poquito más de lujo, tenía una serie de cromados extra aquí en el lateral, si os dais cuenta, que remarca un poco esa línea de la que os hablaba antes, que venía por aquí también enlazando con el paragolpes. He de decir que este cromado a mí no me entusiasma, me gusta más limpio completamente, simplemente con la línea del lateral, porque me parece que deja un lateral espectacularmente limpio. Y si os dais cuenta, tenemos aquí en esta foto como una especie de latas subiendo el coche. ¿Por qué? Porque este coche no solo un coche rompedor en lo estético, es también un coche rompedor en lo tecnológico, porque este coche incorporaba la suspensión hidroneumática de Citroën que se autobalanceaba, que era una maravilla. Cuando los coches todavía estaban luchando por tener suspensión independiente, aquí nos vinieron Citroën con una innovación de otro mundo, ¿vale? Y la verdad es que tienen estas latas aquí sujetando el coche porque cuando el motor no está en marcha, el sistema no está presurizado y el coche bajaba. Y al final el coche, pues como estos coches tuneros que hay hoy en día que les intentan bajar todo lo posible, pues daba esa sensación cuando estaba el coche parado, estaba prácticamente a ras de suelo y por eso se necesitan estas cosas. Pero no es la única innovación que tenía, porque tenía muchas innovaciones muy chulas y precisamente estos faros de los que os hablaba antes eran direccionales y es una cosa que me parece chulísima. Como vemos aquí que están girando, es una cosa que, claro, o sea, los faros direccionales de verdad que es una cosa que casi parece de hoy en día, de hace unos cuantos años. Pues no, aquí lo teníamos. La verdad es que las marcas francesas se dedicaban a innovar un montón, las francesas, las italianas, era una época que era esto maravilloso, se ponía a innovar en todos los aspectos posibles y aquí veis como precisamente no giraban poquito. Una de las curiosidades es que en este restyling, que teníamos aquí los faros cubiertos con una tulipa y que, lo que digo, da una sensación de coche muchísimo más moderno, no se podía vender en Estados Unidos porque no estaba permitido el hecho de tener focos con un elemento por encima, una tulipa, y entonces en Estados Unidos se vendía esta versión que sí que dejaba el cromadito, tenía el cuidado de dejar el cromadito alrededor para marcar el mismo diseño, pero que, como podéis ver aquí, pues no tenía tulipa. Entonces, pues es una cosa que algo destacable. Si nos vamos a la trasera, en este que es el Palace, es precisamente la versión con los cromaditos y un poquito más así subida, sí que vemos como estos cromaditos además vienen bien rematados aquí, con todo, o sea, no es que estén puestos porque sí, ya os digo, a mí no me gusta tanto esta versión como completamente limpio, pero aún así están bien rematados. Y de nuevo, ese cuidado por el detalle de intentar rematar el paragolpes trasero, que también solía ser completamente desintegrado, con esta forma aquí que venía envolviendo los pilotos traseros y que además venía un poco con la línea del coche, dando un poquito de caída extra en la trasera, que sinceramente pues es un poquito más esa elegancia. Es un coche que, si os dais cuenta, se veía bastante estrechito de detrás, pero era un poco con esa intención de darle un poco de forma un poco fusiforme, un poco más aerodinámica. De esta forma, además, daba esa sensación. Detalles chulos, como por ejemplo los intermitentes aquí en el pilar C, pues oye, es un detalle que queda además bastante elegante porque va de nuevo integradito con los cromados. Y en general es una trasera que me parece muy elegante, de nuevo que queda muy limpia, como en general todo el coche, y ya os digo, me parece un coche que está muy bien cerrado por todas partes, me parece muy elegante. Además, es que si os dais cuenta, toda esta línea que viene por aquí, por el lateral de la ventanilla y luego baja hacia aquí, está todo muy bien. Es un juego de superficies como que está muy adelantado a su tiempo, porque esto es el tipo de cosas que vemos hoy en día. Y si pasamos al interior, tenemos un interior, como siempre en Citroën, bastante loco. Bastante loco en este caso principalmente por el hecho del volante. El radio del volante, el único radio del volante, que era además el eje de la dirección, ¿vale? Que venía directamente y se doblaba para hacer el radio del volante. Un detalle, como os digo,
que, bueno, pues cosas de Citroën, no lo de hacer volantes locos como lo de SC4 que se quedaba el centro clavado directamente y solo se movía lo de alrededor del volante, eso no viene de nuevas, esto es cosa de Citroën, de hacer cosas raras en los volantes de toda la vida. Y además podemos ver que tenemos controles físicos, no, es coña, es un coche clásico y lo que sí que vemos que antes se estilaba bastante más y ahora quizá no tanto, y me gusta ver en ciertos coches, como por ejemplo en el MX5, es el hecho de tener molduras en el mismo color del exterior del coche. Me parece que le da un poquito de continuidad al coche, y si bien es cierto que antes simplemente era por sencillez, porque por ejemplo en la puerta pues se pintaba de todo de una, se pintaba entero y luego se le metía el medallón de la puerta aparte. Es verdad que, sinceramente, por ejemplo, en el salpicadero no había necesidad alguna de pintar esto y le da un toquecito extra aquí de elegancia, y toda esta parte de arriba, con la cupulita y toda la parte del resto del salpicadero, en general me parece que queda un diseño muy moderno, porque recordemos que esto es un coche de 1955, es un coche muy viejo, que sí, se estuvo vendiendo 20 años porque al final aguantó bastante el tirón, y esto es una de las cosas que también fue un poco difícil para Citroën, porque ¿cómo sustituyes a este coche? Pues les costó bastante. Y el sustituto técnicamente es el CX. Lo que pasa es que, bueno, pues no sé a vosotros, pero a mí me parece que pierde bastante del encanto. También es cierto que en esa época, en los 70, 80, se fueron tirando a diseños más cuadrados, que sinceramente a mí no es una época del diseño que me entusiasme, y que me parece que sí, hay coches que están muy chulos, como veremos ahora otra cosa, pero en este caso me parece que se pierde mucho de la esencia, y al hacer el coche más ancho, que visualmente podríamos decir que bueno, pues el coche se ve más chulo, más plantado en el suelo, más tal, si os dais cuenta pierde mucho de la esencia, y además pierde mucho sobre todo del volumen en el lateral, que se queda todo mucho más plano y para mí bastante más aburrido. Pero también tuvimos como un desarrollo a partir del DS, que fue este SM, ¿vale? Que fue una especie de deportivo con motor Maserati, porque sí, con todas estas tecnologías tan chulas, y si bien es un diseño mucho más angular que el que veíamos en el DS, sí que tiene cosillas que son interesantes, como todo el remate de este pilar C, la ventanilla. Siguen teniendo cosas extrañas que a mí me parece que sigue teniendo esa personalidad de diseño francés que veíamos en el DS, y que, ya os digo, de todas formas esto era una papeleta terrible, porque veníamos de una época en la que Citroën tenía dos iconos tremendos como eran el DS y el 2 caballos, y es que sustituye tú eso, ¿vale? Porque es una papeleta terrible para intentar conseguir el mismo cariño de la gente, la misma difusión en el mercado que tenían estos dos coches. Y bueno, esto es un poco el análisis de este DS. Sinceramente a mí me parece uno de los coches que, ya os digo, quizá no es el favorito de mucha gente, porque hay coches que como quizás son más icónicos, pero sí que está en la lista de todo el mundo al que le gusta el diseño, porque es un coche que es tan limpio y tan rompedor que de verdad me parece que es que tenía que hacer este vídeo porque es uno de los clásicos más reconocibles y que más se merecen una cosa de estas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí, y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.